Hola Leo, bienvenido. Me siento muy feliz de estar contigo, Leo, para tu lectura general del mes de junio 2020. Vamos a ver juntos cuáles los mensajes para ti. Te recuerdo que son lecturas muy general, así que por favor visiona el video de tu signo ascendente y de tu signo lunar también. Y del colectivo de junio para tener más informaciones y poder tener posibilidad de conectarte con las lecturas, porque no me puedo yo conectar con todos ustedes. Son mensajes que me vienen a través de las cartas y que tienes que adaptar a su vida. Así que empecemos. Leo, signo de fuego. La energía principal, la vibración alta para tu mes de junio 2020. Leo, Leo, junio 2020. Y tenemos la papesa, la sacerdotisa. Ok, Leo, este mes de junio vienen las aclaraciones de cosas oscuras, viene hacia la luz. También vas a descubrir, hay un descubrimiento aquí que todavía te falta o que no tienes para poder seguir adelante. La sacerdotisa es la sabiduría. También te pide este mes de junio de abrir el libro de tu vida, de abrir la esencia de tu ser para poder descubrir realmente lo que hay adentro de ti, porque es el punto de partida para poder avanzar durante este mes de junio. Vemos lo que dice Belín para completar la sacerdotista. Leo, Sol, Luna y Ascendente, junio 2020. ¿Qué te quiere enseñar? También la sacerdotista te dice que tienes dones encerrados en tú mismo que todavía falta descubrir. Dones, habilidades, lo que tú eres realmente y lo que tú eres capaz de hacer. ¿Okay? Hay una necesidad en junio de buscar y encontrar eso. Tenemos dos Belín, dos cartas. Tenemos la estrella de la mujer, entonces es la sacerdotista, la energía femenina, de la intuición, de la sensibilidad, de las emociones y de la capacidad de ir adentro de ti para abrir el libro de tus emociones y descubrir cosas que necesitas descubrir de ti y también de afuera, porque tengo aquí la carta del enemigo, ¿ok? Entonces me parece con el planeta Marte, entonces hay guerra aquí, hay acción. Me parece que tienes que abrir los ojos también sobre una situación en tu vida o sobre una persona, también puede ser, para poder aclarar una situación y ver claro. Hay una necesidad de claridad aquí, porque tal vez está una energía que no es para ti, que no te conviene, que tú has ocultado hasta ahora y ahora mes te va a ayudar a abrir los ojos y hacer un descubrimiento importante. Vemos con las runas de Futark, Leo, Luna, Sol y Ascendente, junio 2020. Bueno, tenemos a Pertro. Ok, Pertro es realmente la relación, con la sacerdotista, porque es el karma, la adivinación, entonces lo que no se ve se va a ver, es tu destino se está revelando, ¿ok? Hay una iniciación, también con la sacerdotista y Pertro hay un mensaje por algunos de ustedes, Leo, que están interesados a toda la ciencia oculta, a la adivinación, y
te empuja a descubrir ese don o esa misión que tú tienes adentro y que tú habías tal vez rechazado o que el mundo exterior te había, como decir, no apoyar a desarrollar eso. Entonces este mes de junio, si es tu caso, te empuja, la energía del mes te va a empujar a aclarar ese don que tú tienes o esa habilidad que tú quieres desarrollar. También aquí veo que realmente por una situación, como te dije, que tú no habías visto claro, que estaba como algo se va a revelar a la luz. Vas a descubrir eso de manera segura. Por bien o por mal, vamos a ver más adelante, pero es muy necesario, por lo menos es algo muy necesario. Ahora vamos a ver un poquito cómo hablan eso con tu sector material, económico, laboral. Si hay una comunicación allá, hay una información que llega de manera rápida que vas a poder permitir de justamente, como te dije, aclarar algo, saber tener el conocimiento y poner un fin. Te veo poner un fin. Ok, Leo, Sol, Luna y Ascendente, junio 2020. Sector material, laboral, actividad, etc. Ok, hay aclaración sobre algo que tú sentías que te hacía sentir como incómodo por mucho tiempo, algo que no, sí, como incómodo, como inquieto, como mal, algo te hacía sentir mal y porque te faltaba esa aclaración mental y ya viene de manera segura este mes lo que te hacía falta, la información que te hacía falta sobre una situación viene de manera segura y estable, la puedes creer, ¿ok? Vas a poder creer y lo que sentías adentro, tu intuición o lo que habías desarrollado adentro de ti, por fin lo vas a poder expresar porque ya tienes la seguridad. Ok. Muy bien. Las cosas se va a hablar de manera muy firme, muy clara, justamente de manera muy apasionante para poder, como decir, liberar, para una liberación y también para cortar con una situación, que no era lo que tú, bueno, sentías que había algo que no era como se debía, pero tú cerrabas los ojos. Ahora que junio vas a poder abrir, vas a poder cortar y decirlo que ya se acabó, ya no. ¿Ok? Veo que las personas, entonces puede ser en el nivel laboral o en nivel relacional, no sé, porque aquí hay muchos sectores juntos, pero siento mucho que tu mente se va a poder reposar porque estabas dudando de poder hacer algo o de poder seguir tu camino personal porque había una situación que te impidía en eso y ahora ya vas a poder y ver una victoria, ¿ok? Aquí de ir adelante por lo que tú pensabas hacer, ¿ok? Hay una acción aquí.
vas a poder económicamente cuidar de manera, dar y recibir, equilibrar tu situación económica. Yo no veo gran perturbación, aquí veo más ¿cómo decir? Te relaja y puedes descansar si tú ves que tu situación la está cuidando y manejando a un nivel equilibrado por tus necesidades, ¿ok? A las personas que no tienen trabajo veo una oferta que viene, una oferta muy seria, muy muy interesante a nivel económico también. Es algo nuevo para ti, un nuevo proyecto, una asociación también con otra persona. Puede ser a nivel familiar también, a juntarte con alguien de la familia o liberarte de una situación laboral con una persona de la familia, porque vas a abrir los ojos sobre una situación y vas a poder cortar de manera clara y determinada. Un mensaje complementario, por favor, para Leo. Sí, hay un cambio que te va a permitir curar algo que no estaba bien hasta ahora. Entonces sí, te puedo decir que lo que vas a descubrir, y yo creo que lo que vas a descubrir ya lo había sentido, pero no tenía duda de ti mismo, de tus intuiciones. Es por eso que Pertru te recuerda que hágate confianza, que tú sientes porque es el correcto. Porque ahora vas a poder ver de manera sorprendente que sí tenías razón, pero no tenías el coraje de hacer el cambio para poder terminar con algo que no es conveniente para ti. Te veo en acción al nivel laboral. Hay un contrato que se puede firmar, una resolución a nivel económico también, una firma de algo justo, equilibrado. Estás bajo protección, con suerte, es tu camino, es tu destino aquí que está revelándose, ¿ok? Recibes. Sí, gratitud, no se olvida de agradecer cuando logramos algo. Siempre, aún no lo logramos, cada día hay que agradecer por todo, lo malo y lo bueno, porque lo malo nos permite avanzar. Como te dije, a nivel económico vas a poder reposarte, vas a poder tranquilizarte porque la situación se equilibra, ¿ok? Hay una aclaración también a este nivel. Vas a poder estar tranquilo. Vemos un mensaje un poquito más, por favor. Ok. Te vas a sentir mucho más seguro de ti mismo porque ya vas a entender y aprender el sol. Vas a aprender que tú te puedes confiar en tus sensaciones porque son correctas y son justas. Y entonces como la luz viene, el sol viene por una situación oscura hasta ahora y ahora se va. Esa oscuridad desaparece, se cae en el suelo y se va y deja plazo a la luz. Creo que era algo que tú te estabas escondiendo, que no querías ver, pero ahora sí lo va a ver y más bien va a entender que ahora, a partir de ahora, vas a tener que dar confianza a lo que tus intuiciones y desarrollar más bien esta noción de escuchar tu voz interna, porque vas a entender que es la correcta. Ahora la vida, junio, te da la prueba. Y en tu nivel laboral veo
que te va a ayudar mucho en tus actividades para crear nuevas situaciones. Veo también una relación con el extranjero aquí, también puede ser en la comunicación o algo que te corresponde más, que está más equilibrado con tu ser, ¿ok? Ok. Entonces, si viene una comunicación justa, equilibrada, que te manda el universo este mes para salir para sacar a la luz lo que no estaba. Eso es el mensaje, ¿ok? Entonces, pero ese descubrimiento realmente veo como un logro porque te va a permitir a crecer interiormente, a crecer tu confianza personal, tu autoestima también yo veo aquí, y cerrar un capítulo de tu vida donde te estabas engañándote para no creer y seguir tus intuiciones sobre un asunto en particular que tú sabrás, con una persona, con una situación. Eso yo no lo puedo ver así. Ok. Gracias a la sacerdotista y a Petro que te va a dar la aclaración necesaria y vas a poder arrancar algo diferente de manera mucho más empoderado de lo que tú eres y hacer llegar lo que te conviene más, no estar más abrumado. Ok, vemos al sector emocional, relacional, lo que necesitas ver, cómo resonan estas energías para ti, Leo, Sol, Luna y Ascendente, junio 2020. Leo, Sol, Luna y Ascendente. Leo, junio 2020. Compromiso. Yo puse esa carta aquí, pero me doy cuenta tal vez que no ves mis cartas. Lo siento. Ok. Compromiso. Veo algo muy saludable aquí. Transformación. Y la última. Amor pasado. Bueno, hay un amor del pasado, puede ser que se está transformando en algo mucho más estable también, que se está revelando a la luz también, que esa persona ha cambiado también, puede ser, o que tú has cambiado para poder estar seguro. Y para otros puede ser la llegada de una nueva persona. Ok. Vamos a ver con el corte. Sacerdotista que salió otra vez. Vas a descubrir algo. Vas a descubrir algo. Falta confianza. Hay una comunicación que llega de manera segura y fuerte a nivel emocional con una persona. ¿Okay? Entonces puede ser que alguien del pasado viene a reconectarse contigo y diciendo que ahora sí tal vez está listo para un compromiso contigo, pero tú dudas de la persona. Pero no vas a dudar mucho porque otra vez la sacerdotista está contigo y vas a entender y aclarar tus dudas sobre ese pasado, porque veo que sí es una persona del pasado y yo veo como un éxito con esa persona del pasado, ¿ok?
todavía tal vez no sabe que esa persona quiere regresar o comunicarse contigo, pero puede ser que se manifiesta a lo largo del mes o al final del mes. Okay. Vamos a ver con el corte. Wow. Muy positivo este amor del pasado que regresa. O es algo que tú estabas esperando o estabas sintiendo que es lo que estabas esperando. Ok. Pero vas a dudar, ¿eh? Vas a tomar una decisión sobre alguien que viene del pasado y que viene de lejos, ¿eh? Que es un pasado lejos, puede ser alguien que conoce hace mucho tiempo. Y vas a tener que escoger entre esa persona tal vez y esa nueva persona que he visto aparecer también. Okay. Hay una victoria para ti, Leo. Tus sueños hechos realidades. Ok. Para las personas que tienen relación, que están casados de hace mucho tiempo, te puedo decir que su familia está muy estable. Si deseas, si necesitabas una aclaración sobre un asunto y que faltaba de seguridad en algo sobre tu familia, te puedo asegurar que este mes tienes la aclaración y te va a aliviar mucho esta aclaración o este descubrimiento. El universo te va a mandar, como te diré, una nueva persona. Una nueva persona, pero no estás segura de esta persona. Entonces también veo que tal vez lo vas a encontrar al principio del mes y vas a tener aclaración hacia el final del mes, lo que va a poder tranquilizar tu mente sobre esta persona, porque vas a tener las informaciones necesarias o vas a confiar en tus intuiciones para poder saber si puedes confiar o no a esta persona. De todo modo, yo veo que hay una vuelta diferente en tu vida, una transformación que tu provenir en el sector emocional a partir de junio se ve de una manera mucho más luminosa, con menos dudas y con abundancia, felicidad con una persona, ¿ok? Quiere comprometerse, ¿ve? O por lo menos tener una relación de luz y lo está concretizando poco a poco. Esa relación te va a permitir equilibrar o balancear los altos y bajos emocionales o mentales que tenías que si no, estaba en un asunto así y ahora con las informaciones que vas a tener, esa aclaración, vas a poder equilibrar todo este asunto. Vamos a ver lo que dice Madre Tierra. Pero hay un logro aquí, ¿eh? Por lo menos algo que tú deseas se puede realizar este mes. Ok. Ok. Vas a cuidar tu trabajo, ok, vas a cuidar la economía, como te diré, administrar bien tu economía, lo que te va a permitir sentir calma y paz interna y trabajar de manera feliz en lo que tú haces. Yo te veo feliz en lo que tú vas a hacer este mes. Veo que los pesos del pasado, los conflictos,
se están aclarando, como lo vimos. Lo que te hacía falta emocionalmente, o lo que no veías también, porque puede ser también que tú no veías, sentías emociones, pero no la quería afrontar. Este mes te va a dar esta posibilidad de afrontar y de empezar a estabilizar una situación con, como te diré, con tu familia. Poner bases en una relación muy firme y empezar una vida mucho más alegre también y liviana. Comenzar una nueva vida por muchos Leo a nivel emocional. Ok. Hay un equilibrio, el equilibrio que estaba buscando entre situaciones de dudas, de sí, de no, como te lo diré, y ahora vas a poder tener las posibilidades de equilibrar esta situación. Vamos a ver con el chakra, cuál es el chakra. Se cayeron todos, entonces sigo. Perdón, el chakra que te puede ayudar a abrir justamente esa aclaración o a seguir tus emociones, tu intuición, a crear más en tu intuición, porque es un poco el mensaje que te dice, tú sabías, tú lo sentías, pero necesitabas concretamente que la vida te prueba que tenías razón sobre el asunto. ¿Okay? El plexus solar, la sabiduría, el poder. Ok, es el tercer chakra, entonces la autoestima va también es la identidad tuya, entonces vas a descubrir algo como te diré, vas a tenerte más confianza, así que tu autoestima se va a elevar y vas a descubrir tu propia identidad ahora, ok, en mes de junio. La conciencia normal con la sacerdotista va a poder ver lo que no se veía, va a tener la prueba de algo que sentías pero que no querías ver al frente, y ahora sí lo vas a descubrir. Y eso es porque el mes de junio te manda eso para ti, es como un regalo para ti, para que tú avanzas claramente con tu ser, con tus dones que tú tienes, Leo. Muchísimas gracias, espero que te gustó. Si es el caso, dale like, comparte, comente, suscríbete si no lo has hecho, y para una lectura personal me puedes contactar con las informaciones abajo del video. Muchísimas gracias, fue un placer. Un abrazo, Leo. Hasta luego. Chao, chao.